Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy me complace en presentar al doctor Gerardo Ortiz Lara. Él es un miembro muy importante de la participación en el estudio de la pareja infértil. Definitivamente estoy convencido que cuando vamos a estudiar a una pareja que se encuentra o está enfrentando el problema de no lograr un embarazo, el manejo multidisciplinario es elemental para lograr un éxito. Y definitivamente me he comprometido en mi trayectoria profesional a que podamos siempre atender a la paciente con un aspecto multidisciplinario, es decir, que existan todas las áreas de especialidad y muchas profesiones que nos pueden ayudar a nosotros a que la pareja que va a buscar un embarazo lo haga en el mejor momento, bajo las mejores condiciones y sobre todo utilizando cualquier técnica de reproducción, estando corregidos todos los factores que involucran o que pueden hacer que se esté presentando este problema, la infertilidad. El día de hoy, Gerardo, te agradezco mucho tu presencia aquí. En realidad sé que tienes una agenda apretada y que me gusta, que te gusta mucho, sobre todo, comprometerte con los pacientes y sobre todo con la educación a las parejas que están pasando por este problema que definitivamente cada día es un poquito más frecuente. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca de pues, qué es la andrología o qué involucra un andrólogo, qué es lo que hace un andrólogo desde la consulta y por qué yo como ginecólogo y biólogo de la reproducción debo de trabajar con un profesional como tú. Bueno, buenas noches, Héctor. Primero que nada, gracias. Un placer estar aquí. Te agradezco y valoro mucho la invitación y que sepas trabajar en equipo. La verdad es que hay muy pocos ginecólogos que trabajan en equipo. No nada más ginecólogos, sino en general el médico como que trabaja de manera muy aislada y creo que en beneficio de los pacientes siempre es mejor trabajar en equipo. Así que muchas gracias por la invitación y felicitaciones también por tu trayectoria y por ofrecer a tus pacientes siempre pues, la mejor de las posibilidades para lograr su objetivo. La andrología, pues básicamente, primero para ser andrólogo tienes que ser urólogo. Entonces, luego tienes que hacer un entrenamiento en andrología, que normalmente es de 2 años, y básicamente se trata de los problemas sexuales y reproductivos del hombre, así como infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que bueno, está dentro de la medicina sexual. Así que en términos más sencillos es como si fuéramos los ginecólogos del varón, ¿no? ¿Por qué el ginecólogo debería trabajar en conjunto con un andrólogo? Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Desde mi punto de vista siempre le digo a los pacientes, para lograr un embarazo se necesita un espermatozoide y un óvulo. Es 50 y 50, entonces sabemos que hasta en el 35% de los casos está involucrado solamente el varón, el factor masculino es el que está alterado. Y en el 50% de los casos tanto el factor masculino como el femenino están involucrados, de tal manera que, pues bueno, simple y sencillamente por esta razón creo que el tratar a una pareja infértil tendría que involucrar a ambas partes, ¿no? Definitivamente. Pues dentro del estudio de la infertilidad, de la pareja que tenemos enfrente con infertilidad, pues el ginecólogo nos enfocamos a estudiar varios factores, ¿no? Las hormonas ginecológicas, las hormonas asociadas a la ovulación, que es tiroides, prolactina, valoramos las trompitas, valoramos el útero, valoramos el endometrio, valoramos el cuello, hacemos un estudio idealmente integral del aparato genital femenino y en el varón, pues solamente el espermograma. Y aquí yo en mis redes sociales siempre he participado acerca de que si se va a estudiar el factor masculino, se estudie bien, ¿no? Que lo hagan en un lugar adecuado y que sea interpretado no como un documento que tiene varios números y que todos están normales o que solo algunos están discretamente alterados. En ese sentido, y pues bajo tu experiencia, ¿consideras que toda la pareja infértil, así como yo como ginecólogo y biólogo de la reproducción, le estudio todo, tú siempre tengas que valorar al varón o solamente cuando vemos alguna pequeña alteración o gran alteración, evidentemente? Porque para mí es importante que mi público conozca que yo no puedo hacer nada
si no estamos en el mejor momento de mi pareja, hablando individualmente de mi pareja mujer, la paciente, y el varón. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Valiosísimo comentario. La verdad es que definitivamente creo que la pareja, después de un año de intentos reproductivos sin éxito, cuando ya podemos hablar de subfertilidad, a mí no me gusta hablar de infertilidad porque creo que estás prácticamente condenando a la pareja que no van a poder tener hijos, ¿no? Prefiero decir subfertilidad. El hombre tendría que valorarse desde el inicio. Lo que tú acabas de decir es completamente cierto, ¿no? Yo siempre digo en la consulta y en las conferencias a las que me invitan a participar, siempre digo que dónde está la igualdad de género que tanto se está peleando, porque en reproducción los hombres estamos completamente marginados, ¿no? A una mujer, como acabas de decir, se le hacen un montón de estudios, en cambio al hombre le hacen un espermograma y si está todo bien, hasta ahí llegamos, ¿no? No amerita ningún tipo de evaluación, incluso a veces cuando hay alteraciones en la calidad seminal que se consideran leves, pues la típica frase, ¿no? No, tú no te preocupes, tú estás bien, con un espermatozoide bueno que me des, con eso puedo hacer una inseminación o una in vitro. A veces funciona, a veces no funciona, y de entrada, bueno, las guías dicen que si hay una alteración en la calidad seminal, el hombre debe ser evaluado por un urólogo o idealmente, mejor aún, por un andrólogo, ¿no? Que es el especialista en la reproducción masculina. Y bueno, las guías dicen que cuando el espermograma está normal, pues no hace falta que le revisen nada más. Lo cual, bueno, respeto las guías porque es lo que la evidencia científica sostiene hasta ahora, pero estoy convencido que es cuestión de tiempo para que estas guías vayan cambiando en función del acúmulo de más evidencia científica al respecto. Tú decías, a una mujer se le hace histerosalpingografía, hormonas, ultrasonido. El equivalente a un espermograma en una mujer probablemente sería una hormona antimuleriana o un ultrasonido para ver la reserva ovárica. Y sin embargo no se quedan ahí, ¿no? Hacen muchos más estudios. Entonces, ¿por qué al varón con un espermograma normal ya no lo estudias más, asumiendo que todo está bien? Creo que tenemos que hacer conciencia de que los hombres también son pacientes y dejar de verlos como donadores de espermatozoides para hacer técnicas de reproducción asistida. Tenemos que preocuparnos de manera integral por la salud de un varón. Detrás de un problema de fertilidad masculina puede haber cualquier cantidad de problemas hormonales, incluso tienen más riesgo de cáncer de testículo, por ejemplo. Pueden haber tumores en la hipófisis, que es una glándula que está dentro del cerebro. En fin, creo que es sumamente importante porque luego tenemos algunas patologías como el varicocele, por ejemplo, que más adelante quizá podamos profundizar en el tema, pero que afecta la integridad genética de los espermatozoides, y tú puedes ver un espermograma normal, pero eso no significa que se van a poder embarazar. Hay muchas veces que hacen incluso técnicas de reproducción asistida con espermogramas normales y las técnicas de reproducción asistida fallan. Y era tan simple como haber revisado al paciente de inicio, ¿no? Al parejo, en paralelo a la mujer. Y es lamentable ver cómo muchas veces se pierden 5 años, 8 años. Ayer acabo de ver a una pareja que llevaban 8 años buscando embarazo. Llevaban 3 in vitros y me parece que 4 inseminaciones y nunca se habían podido embarazar. Y después de una cirugía de varicocele repitieron la in vitro porque claro, ella ya tenía 38 años, ya no hay tiempo para otra cosa. Claro. Entonces, y esta vez sí se embarazaron. Entonces, y él tenía un espermograma completamente normal. Entonces, creo que lo que comentas es sumamente valioso para toda la gente que va a poder ver este mensaje, este video en redes sociales. Creo que nuestra labor es educar a los pacientes y evitarles periodos largos de sufrimiento, de desgaste económico, emocional, y siempre que trabajemos en equipo vamos a obtener mejores resultados, ¿no? Definitivamente. Ahora, en este sentido, me gustaría preguntar tu opinión, porque pues también es un tema a veces controversial ya en el área de reproducción, ¿no? Hablabas de espermograma normal.
pero pues definitivamente podemos ver 200,000 laboratorios diferentes en el país que hacen espermogramas, y te puedo asegurar que solo son muy pocos los químicos o los embriólogos calificados para poder evaluar realmente un espermograma, porque pues el impacto es impresionante. O sea, el químico que hace una observación al microscopio de una muestra de semen con adecuadas técnicas de preparación para la visualización y la interpretación de esta muestra, pues de eso va a depender lo que el ginecólogo o el biólogo de la reproducción definan como un tratamiento a seguir. Entonces, sí, definitivamente me parece muy interesante tu comentario al respecto de, pues vamos a ver si realmente todos los espermogramas que estamos viendo en los consultorios son realmente normales. Y para ello, extender un poco el protocolo de estudio del varón que está teniendo una subfertilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante aquí este comentario. Ahora, es muy común que la pareja, y sobre todo las mujeres, me pregunten a mí en el consultorio: doctor, bueno, ya está el espermograma normal o está discretamente alterado, pero mi esposo toma alcohol, fuma y pues... Y pesa 150 kilos. Exacto, ¿no? O sea, no lo tiene que ver alguien más, y pues yo creo que aquí tu experiencia en relación a la fertilidad masculina y todos los trastornos asociados, porque pues no nada más, yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, yo no tengo que ver el útero y los ovarios nada más, yo tengo que ver a mi paciente si trae sobrepeso, obesidad, si trae algún trastorno metabólico, si tiene alguna enfermedad adyacente, ¿no? Hoy en día, enfermedades inmunológicas que impactan la reproducción tanto femenina como masculina. Entonces, en ese sentido, pues el impacto de qué enfermedades comúnmente pueden tener una repercusión directa y rápida sobre la fertilidad. Sí, bueno, primero en respuesta al tema del espermograma, tienes toda la razón. Como tú dices, tenemos que partir de entrada de saber que un espermograma es una herramienta imperfecta y que es bastante irresponsable, en mi opinión, con un espermograma normal decirle a una pareja que no van a batallar para embarazarse. Como decirles que si está alterado no se van a poder embarazar. Es una herramienta completamente imperfecta, sí nos ayuda, nos da muchísima información, pero no es determinante. Te voy a contar una experiencia. Cuando regresé de Barcelona, donde me entrené como andrólogo, platicando con una persona de laboratorio de una clínica de reproducción asistida, pues resulta que no sabía cuál era el criterio para diferenciar o catalogar un espermatozoide progresivo rápido de uno lento, ¿no? O hay lugares donde no te hacen una diferenciación entre los rápidos y los lentos. Y los móviles progresivos rápidos, pues es un factor pronóstico reproductivo. Entonces, es difícil, como bien lo dices, o sea, es difícil poder encontrar un lugar donde se haga correctamente un espermograma, y luego tienes que saber cómo interpretar ese espermograma y qué mensaje le vas a transmitir a la pareja. Y bueno, en cuanto a las enfermedades que pueden afectar la fertilidad masculina, pues volvemos a caer en el mismo punto que antes, ¿no? Tenemos que, como tú bien lo dices, valorar a la pareja, tanto hombre como mujer, de manera integral. No te vas a limitar a ver los ovarios y las trompas de falopio. Yo no me puedo limitar a ver testículos y espermograma. Entonces, concretamente, por ejemplo, la obesidad, pues sin ninguna duda afecta, ¿no? No sé incluso si hasta más en los hombres que en las mujeres, porque la obesidad es un generador de estrés oxidativo. Entonces esto hace que se rompan las cadenas de ADN en el espermatozoide. En palabras más simples, los espermatozoides tienen alteraciones genéticas y esto repercute, por supuesto, directamente en la posibilidad de lograr un embarazo, porque el embrión probablemente va a tener alteraciones genéticas y esto disminuye la tasa de implantación, es decir, la posibilidad de que el embrión se implante o se una al útero, y también hay una mayor tasa de abortos. Esto es innegable, ¿no? Tabaquismo. Al final de cuentas, tenemos que entender que la calidad seminal es un reflejo de nuestro estado global de salud. Así de simple, ¿no? Entonces, cualquier comorbilidad asociada puede jugar puede jugar en contra, así como los buenos hábitos juegan a favor. Si eres una persona que se mantiene en tu peso ideal, que haces ejercicio, que duermes bien, que tratas de no
tener niveles de estrés muy elevado, pues sin duda esto va sumando, ¿no? Tenemos que recordar que la espermatogénesis es un proceso dinámico y cualquier factor ambiental que suceda alrededor de estos 74 días que tarda un espermatozoide en formarse juega a favor o en contra, y por eso nunca vamos a ver un espermograma igual que otro, siempre vamos a estar viendo oscilaciones, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que más vemos en la práctica diaria, yo creo que uno de los temas que me interesaría aprovechar en tu opinión es el varicocele, ¿no? Porque es muy común que la gente sepa que si hay varicocele me tiene que doler, ¿no? Sí. Y en realidad es que cuando yo toco este tema en el consultorio es, pues mira, tu espermograma está alterado. Para empezar, lo primero que tengo que hacer es solicitarte una complementación de estudios para que el andrólogo te vea, para que Gerardo te vea y que te pueda hablar un poco acerca de lo que encuentra y lo que hay que hacer para corregir este problema. Entonces, en este sentido, varicocele, el impacto del varicocele sobre la fertilidad, ¿el varicocele siempre nos va a dar infertilidad? ¿O en qué parámetros tú consideras que el varicocele va a tener un impacto sobre todo para que podamos lograr un embarazo? Porque pues yo cada vez que veo un espermograma alterado, completo el protocolo de estudio y lo primero que veo es varicocele en cierto grado, ¿no? En diferentes grados. En este sentido, tu experiencia me parece muy valorable escuchar tu experiencia en varicocele, ¿no? Bueno, el varicocele es la causa más común de infertilidad en los hombres, por muchísimo. El 15% de los hombres tienen varicocele, pero cuando hablamos de hombres con subfertilidad primaria, este porcentaje alcanza hasta el 45%, es prácticamente un volado, la mitad. Pero cuando hablamos de subfertilidad secundaria, que esto es cuando ya tuvieron hijos, buscan un siguiente embarazo y después de 12 meses no se logra, bueno, aquí la posibilidad de encontrar un varicocele es de hasta el 81%. Entonces, pero no todos los pacientes con varicocele van a ser infértiles, ni mucho menos. El varicocele puede ser que jamás te dé ningún problema, incluso ni dolor. La gran mayoría de los pacientes que tienen varicocele, en mi experiencia, que casi siempre los que veo vienen por infertilidad o subfertilidad, no tanto por dolor. Pues yo te podría decir que la mayoría de los pacientes no les duele. Puede ser que mi opinión esté sesgada porque me dedico a un tipo de paciente muy específico. Pero al menos de los pacientes que yo veo, el 99% no tienen dolor, entonces no se enteran. Y no se enteran porque aquí aprovecho también a hacer el comentario, porque a nosotros nunca nadie nos enseña a autoexplorarnos los testículos. Otra vez, ¿dónde está la igualdad de género? A las mujeres les enseñan a autoexplorarse las mamas, les enseñan que les va a bajar cuando entren en la adolescencia, que van a tener dolor en los pezones y que esto representa la telarca, el inicio de la pubertad. Nadie sabe que el niño cuando alcanza 4 mililitros de volumen testicular inequívocamente está empezando pubertad y que a partir de ahí podemos empezar a ver los cambios, ¿no?, de los caracteres sexuales secundarios y que hay que estar al pendiente de ellos y ver que todo evolucione bien. Los testículos están al alcance de cualquier hombre, están por fuera, están y nadie sabe. He tenido pacientes que llegan espantadísimos porque se sintieron un tumor en el testículo y lo único que están palpando es el epidídimo, que nacieron con él. Entonces, ese nivel de desinformación tan alto, pues complica muchísimo también el poder detectar muchas veces de manera temprana el varicocele y otras cosas, tumores testiculares y muchos otros problemas. El varicocele, ¿cómo afecta la fertilidad? Pues el varicocele provoca varios fenómenos al interior del testículo. Uno de ellos es el aumento de la temperatura. Entonces, el testículo cuando se forma está al lado de los riñones y no es casualidad que durante el desarrollo embrionario vayan descendiendo hasta que salen del cuerpo a través del canal inguinal y se alojan en el escroto para mantenerse a 2 o 3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. Esto con la intención de que puedan desarrollarse bien en la pubertad y luego que puedan funcionar bien en la
la etapa adulta. Entonces el varicocele, ¿qué es el varicocele? El varicocele son venas dilatadas, es insuficiencia venosa como las hemorroides o las varices en las piernas, solo que en los testículos. Entonces las venas no hacen su función, la sangre se queda estancada en las venas empiezan a dilatar, aumenta la temperatura del testículo y esto puede afectar la función global del testículo, que esto es algo muy importante porque ahorita nos estamos enfocando en reproducción, espermatozoides, pero el testículo tiene otra función que es producir la testosterona. Y la testosterona está involucrada en muchísimos procesos metabólicos de la salud masculina. Está involucrada en el metabolismo de lípidos, carbohidratos, hemoglobina, densidad mineral ósea. Entonces, no es nada más tengo alteraciones en el semen, ¿no? Sino, insisto, ver la salud del hombre con problemas reproductivos de manera integral. Entonces, el varicocele concretamente en el tema reproductivo lo que te va a ocasionar es errores en la transcripción genética de los espermatozoides, errores en la separación de cromosomas, alteraciones en la función de la mitocondria, alteración de proteínas y enzimas que regulan genes, esto se llama epigenética. Provoca también trisomías, o sea, aneuploidías, una división alterada de los cromosomas. Recordemos que el espermatozoide solamente tiene la mitad de los cromosomas porque necesita unirse con la otra mitad de los del óvulo. Entonces, la gran diferencia entre los óvulos y los espermatozoides es que los óvulos nacen ya formados junto con la mujer. Son células más estables. Los espermatozoides no. Nosotros los empezamos a producir a partir de la pubertad. Y para que se genere un nuevo espermatozoide se tiene que copiar toda la información genética de un espermatozoide para dar paso a un nuevo espermatozoide. Es un proceso dinámico. Por eso antes hablaba que cualquier factor ambiental puede influir a favor o en contra. O sea, el varicocele genera un muy mal microambiente intratesticular que da un margen de error mucho más amplio en la transcripción genética del espermatozoide. Entonces, en términos médicos, sabemos que el varicocele afecta la transcriptómica, que es esto que estoy diciendo, la metabolómica, o sea, la función mitocondrial del espermatozoide, la producción de ciertas enzimas y proteínas que provoca abortos, mala motilidad, y la epigenética, ¿no? Que es lo que ya decía también, otro tipo de enzimas y proteínas que activan o inactivan ciertos genes. Entonces, esto va a derivar en que, como el cuerpo es una máquina casi perfecta, pues pone filtros de seguridad para que no nazca un bebé con alteraciones genéticas. Entonces, si tenemos espermatozoides con alteraciones genéticas, pues este espermatozoide, el primer filtro es que no va a fecundar al óvulo. O le va a costar más trabajo lograrlo fecundar. Si se brincan este primer filtro de seguridad, pues entonces entra el segundo, que es que ese embrión, el óvulo, cabe mencionar que a veces tiene la capacidad de reparar las alteraciones genéticas del espermatozoide. Y si esto sucede, todo sigue su curso normal. Pero cuando el óvulo no es capaz de reparar estas alteraciones genéticas del espermatozoide, pues entonces vamos a tener un embrión con alteraciones genéticas. Y entonces aquí entra el segundo filtro de seguridad, que es que no se va a implantar el embrión en el endometrio y no vamos a tener una prueba de embarazo positiva. Si se implanta, entonces viene el tercero, que es el aborto. El aborto, ustedes le llaman, si no me equivoco, huevo muerto retenido, cuando deja de latir el corazón. Es una manifestación de aborto. Y hay que inducir el aborto, hacer un legrado. Otra expresión de esto que estoy diciendo es el embarazo anembriónico. Se forma el saco gestacional, pero no hay embrión. Y el otro es el embarazo bioquímico. Prueba positiva, la mujer va a hacerse el eco, ya no hay nada. Así como se implantó, inmediatamente el cuerpo lo eliminó porque ese embrión no venía bien. En mi opinión, esto es definitivamente lo que más influye en el pronóstico reproductivo cuando un hombre tiene varicocele. Porque esto te explica por qué los hombres con espermogramas normales pues no se logran embarazar. Y por qué hacen 4 inseminaciones y no se embarazan. Y por qué hacen 3 in vitro y tampoco se embarazan. Más allá, obviamente, también te puede afectar la producción, es decir, la concentración o la cantidad de espermatozoides que el hombre eyacula por cada mililitro de semen eyaculado, y también la motilidad, sin ninguna duda, la vitalidad, es decir, el porcentaje de espermatozoides vivos. Pero en mi opinión y en mi experiencia, yo creo que todo esto que acabo de explicar de la parte genética es lo que más influye. Y luego te preguntan,
Oye, doctor, pero pues es que hicimos un diagnóstico genético preimplantacional y todos los embriones eran normales. ¿Por qué no funcionó? Bueno, aquí lo que estamos analizando son cromosomas. No se están analizando los genes que están dentro de los cromosomas. Estructuralmente los cromosomas pueden estar normales, pero el genoma que hay dentro de los cromosomas, pues no necesariamente. Exacto, y la influencia ya sobre la prueba positiva bioquímica o sobre el aborto, pues ya está dada, ¿no? Aunque efectivamente nos describan un embrión genéticamente sano, ¿no? Sí. Digo, a mí me parece muy interesante porque es a lo que me dedico y lo que quiero es que siempre nos vaya bien a las pacientes y a nosotros con los resultados. Yo califico éxito cuando una pareja se embaraza. Claro. Si se embarazó espontáneamente después de haberle corregido alguna hormona, si se embarazó porque tú corregiste el varicocele o corregiste las hormonas del varón. Como el caso que tuvimos de un paciente que tenía una alteración genética y tenía un desorden ahí hormonal. No todo es varicocele tampoco, ¿no? Y creo que fue, de hecho, el primer caso que trabajamos en conjunto. El primer caso que definitivamente pues, fue exitoso y a la primera porque definitivamente se corrigió, se identificó y se corrigió inmediatamente la causa principal de la subfertilidad. Y en este caso es considerar que lo que hagamos en conjunto y que le dé a la pareja una prueba positiva con un embrión con frecuencia cardíaca bien y sobre todo que cuando evaluemos ese embarazo pueda llegar a término y que sea un hijo vivo sano, yo creo que es el objetivo que se logra cuando muchas áreas trabajamos con lo que cada quien nos corresponde. Cada quien aporta su granito de arena. Gerardo, infecciones de transmisión sexual y su fertilidad. O sea, en la consulta nosotros los ginecólogos hacemos pruebas de tamizaje, incluso dentro de los chequeos ginecológicos de rutina, a las parejas que sospechan que pudieron haber tenido contacto con una enfermedad de transmisión sexual y quieren saber cómo están, a ver si se expusieron al virus del papiloma humano o algún herpes o algo. Definitivamente cuando te llegan con el problema no hay lugar a dudas de que tenemos un diagnóstico clínico. Ya hay algo que nos está manifestando una infección de transmisión sexual. Pero mi pregunta va dirigida a las infecciones de transmisión sexual que en las mujeres causan infertilidad, como clamidia, que no tienen una manifestación clínica común, florida, que la detectamos porque hicimos una prueba cervical o porque vemos una característica cervical diferente a lo común. Y bueno, pues nosotros la vamos a tratar y las guías mexicanas nos dicen que pues si trato de una infección de transmisión sexual a la mujer, pues también tengo que tratar al varón. Pero el impacto reproductivo de una infección de transmisión sexual muy común hoy en día en nuestra población, que es clamidia, ¿qué me puedes decir al respecto? No, importantísimo. Una infección de transmisión sexual o cualquier infección del tracto genitourinario masculino es otra fuente generadora de estrés oxidativo. Entonces, sucede lo mismo que con el varicocele, lo mismo que con la obesidad. Hay alteraciones genéticas en los espermatozoides que repercute. Y lo que tocas decir es muy importante. Las mujeres generalmente no tienen síntomas. Los hombres a veces tienen síntomas. Muchas veces tienen síntomas. Por ejemplo, una uretritis, ¿no? Dolor al orinar, ardor al orinar, alguna secreción transuretral. Pero el 40% de los hombres con este tipo de infecciones son asintomáticos también. Entonces, volvemos a lo mismo. Un espermograma normal. No todas las infecciones de transmisión sexual, no todas las uretritis dan leucocitospermia, es decir, glóbulos blancos en el semen. Y ahí se te escapó el diagnóstico. Entonces tienes que indagar mucho en la historia clínica, antecedentes, exploración física, y eso no lo puedes ver nada más con un espermograma. Entonces hasta un 40% de los hombres podrían tener alguna infección que no tiene síntomas y que no te da ningún dato en el espermograma que te haga sospechar de esto. Entonces, qué bueno que lo comentas porque es algo sumamente importante. Definitivamente. Puede afectar la motilidad también, no nada más la integridad genética del espermatozoide,
y esto influye directamente en el pronóstico reproductivo, sin ninguna duda. Yo creo que hay un chorro de temas que me gustaría que los abordáramos, sin embargo no tenemos mucho tiempo. Sin embargo, quiero aprovechar que estás aquí, pues este es el único objetivo de esta plática es educacional, para que las parejas sepan que existen problemas y que hay expertos para cada área. Claro. Y que trabajamos juntos y seguramente nos va mejor a todos con el principal objetivo de la pareja. Preservación de la fertilidad en el varón. Uh-huh. Es un tema muy común hoy en día hablar de preservación en la mujer. Uh-huh. En la mujer que pues está trabajando un chorro, que no tiene interés de ser madre en este momento porque ya tiene 35 años uh-huh. y que incluso no ha encontrado la pareja idónea para que sea el papá de sus hijos. Uh-huh. Y nosotros fácilmente tenemos técnicas que podemos proponer, ¿no? Estimulación ovárica para guardar óvulos. El varón, por cultura, por otros factores, no tenemos esa preocupación. Y definitivamente uno de los motivos es porque somos fértiles teóricamente más tiempo. Nosotros uh-huh. podemos tener 50, 55 años y todavía poder lograr un embarazo. Sí. Siempre creo que a estas edades no puedo proponer un tratamiento si no lo valoras tú, porque definitivamente me interesa el tema genético. Sí. La calidad genética del espermatozoide sobre mi tratamiento, pero preservación de la fertilidad en el varón es una realidad. ¿Y bajo qué circunstancias consideras que es muy importante considerarlo? Sí. Bien lo dices, la verdad es que al varón en general esto no le preocupa en lo absoluto, o mucho menos que a la mujer, por lo menos. Es cierto, un varón, repito, como la espermatogénesis es un proceso dinámico, pues tus testículos, siempre que funcionen bien, no van a parar de producir espermatozoides. Y la gran ventaja sobre los óvulos es que los espermatozoides que el hombre eyacula siempre van a estar recién hechecitos, fresquecitos. Entonces, mientras el varón lleve un buen estilo de vida sano, libre de comorbilidades, pues creo que el testículo va a seguir funcionando bien en muchos casos. El problema es, insisto, cuando, vuelvo a decir lo mismo, la calidad seminal es un reflejo de tu estado global de salud. Entonces, si tú estás obeso, fumas, eres hipertenso, tienes 40 años, no has tenido hijos, pero te interesa tener, pues a lo mejor ahí valdría la pena pensar en criopreservación. Es un poco controvertido, pero ya se están encontrando estudios donde hombres de mayor edad, pues parece ser que se asocia a mayor riesgo de autismo, por ejemplo, de esquizofrenia, y algún tipo de este tipo de patologías. Entonces, es un buen punto, la verdad es que nunca me habían preguntado y me parece interesante. Yo diría que pacientes a lo mejor de 40 años para arriba que no han tenido hijos, pues quizá valdría la pena, si quieren tener hijos, pues criopreservar. Yo lo he llegado a hacer en algunos cuantos pacientes que tienen la duda de sí, no, y traen, por ejemplo, ya por la edad testosterona un poco baja, o tienen un varicocele, o veo que el testículo está disminuido de consistencia o de volumen. Entonces dices, oye, ¿vas a querer o no? Porque más adelante no sabes si vas a poder. Ahora, el tema y la pregunta es, ¿preservamos semen o preservamos tejido testicular? O sea, ahí... No, yo creo que semen, sí, definitivamente. Sí, preservar tejido testicular a través de una biopsia testicular, de entrada, si no hay un proceso obstructivo de la vía seminal, yo creo que es mejor preservar espermatozoides, porque el espermatozoide tiene que cumplir un proceso de maduración y teóricamente los espermatozoides que eyaculamos son más maduros que los que puedes obtener exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que sería mejor preservar espermatozoides, ¿no? En este contexto, dos cosas que me han preguntado en redes sociales. Uno, la preservación en el hombre que tiene cáncer, ¿no? O sea, leucemias, linfomas, que habitualmente se presentan en una etapa reproductiva muy impactante para el varón, y el impacto principal es los tratamientos quimioterápicos que pueden tener un efecto muy deleterio para la producción espermática. Aquí un paciente que se diagnostica con leucemia o linfoma, por ejemplo, y tiene 28 años, pues es candidato definitivamente sí, claro, a la preservación del tejido seminal, del semen, ¿no?
Y otro más es... Ojo, perdón que te interrumpa, antes de cualquier tipo de tratamiento. Exacto. Porque muchas veces buscan ayuda después de que terminaron un ciclo de quimioterapia. Ya el testículo ya está muy dañado, ¿no? Exactamente. Y particularmente, por ejemplo, en tumores de testículo, bueno, el propio tumor de testículo puede dañar la calidad espermática. Entonces aquí creo que lo mejor sería eliminar el tumor, el otro testículo va a seguir funcionando normal, o yo a veces lo que hago es, mira, congela antes de la cirugía, es decir, de la extirpación del tumor testicular y después, pero definitivamente siempre antes de la quimioterapia, ¿no? Exactamente. Y otro tema en el que estamos ya inmersos en la actualidad, que es las terapias de cambio de género, ¿no? Uh-huh. Las terapias donde los varones están en un tratamiento de feminización y que durante el proceso están pues con hormonoterapia precisamente pues para cambiar la apariencia física que pues en la que venimos doctrinados hormonalmente hablando. Entonces también incluso es una técnica para la preservación, ¿no? Aquella persona que va a hacer selección, aquellos varones que van a hacerse algún tratamiento de feminización, pues antes de que se introduzcan cualquier tipo de hormona, pues preservar su semen con la finalidad de poder tener ahí un tejido o unas células que puedan darle la oportunidad en un futuro pues de ser padre, ¿no? Sí. Padre o madre, definitivamente. Yo creo que estas técnicas pues son en las que en la actualidad tú y yo debemos de estar participando cuando los casos así no lo permitan. Pues yo creo que para mí, Gerardo, esta plática donde podemos educar a nuestra población, a nuestras pacientes, donde podamos abrir las ventanas de oportunidad para que busquen esto, estar bien estudiados, bien tratados y sobre todo que logremos éxito cuando se trabaja en conjunto. Considero elemental en mis parejas que cuando yo noto que existe alguna alteración, y de hecho lo hago muy comúnmente, pisen contigo una valoración y muchas veces les digo, para mí es muy importante que conozcas la opinión del experto en la fertilidad masculina, porque definitivamente él te va a decir si eres candidato o no a un tratamiento. Habitualmente sí. Uh-huh. Y si por alguna razón tú decides no realizarte el tratamiento y nos vamos a buscarlo conmigo porque la mujer también requiera que yo participe en su tratamiento, pues tengamos el conocimiento de que pudimos haber hecho también algo. Yo creo que la participación en conjunto siempre va a ser necesaria. El biólogo de la reproducción es ginecólogo. Uh-huh. Se especializa en la fertilidad de la mujer. Claro. En todos los trastornos que participan en los factores que causan infertilidad en la mujer. Y debemos ser expertos en el diagnóstico y el abordaje inicial del varón en su fertilidad, pero no en el tratamiento, no en meter mano para que podamos o queramos corregir cosas que definitivamente le incumben a la especialidad de urología y andrología. Y bueno, pues te agradezco mucho la oportunidad que me das para que mi población o mis pacientes conozcan. ¿Y por qué? Pues porque me interesa que pues tengan en sus manos las herramientas para tomar la mejor decisión. Y bueno, pues te agradezco mucho tu participación esta noche aquí con nosotros y pues definitivamente vamos a seguir trabajando en conjunto y sobre todo pues teniendo lo padre de las noticias que yo creo que compartimos, ¿no? O sea, como se haya embarazado, simple y sencillamente después de un buen tratamiento en conjunto, yo creo que eso es lo que más la pareja está en el centro y ellos son los importantes, no el andrólogo ni el ginecólogo. Nosotros somos instrumentos de ayuda, pero realmente los importantes son ellos. No importa si fue porque tú hiciste uno in vitro o si fue porque yo le arreglé un problema hormonal al varón, lo importante es que a ellos les vaya bien, ¿no? Y estoy seguro
que trabajando en equipo siempre vamos a tener mejores resultados y concientizando también a la pareja de que pues se necesita un óvulo y un espermatozoide, es mitad y mitad, ¿no? ¿Por qué tú sí trabajas en equipo? O sea, ¿por qué tú crees en el andrólogo y por qué quizá tú eres de esos muy pocos ginecólogos que considera una cirugía de varicocele, por ejemplo? Porque yo he escuchado a ginecólogos que tienen a su cargo residentes que les dicen, yo lo he escuchado, no me lo han platicado, la cirugía de varicocele no sirve para nada, y pacientes me han dicho, vengo del ginecólogo y me dicen, no te operes porque te pueden dejar peor, no sirve para nada e incluso puedes quedar peor. Muy buena pregunta y yo te la voy a contestar como también se los digo a mis residentes, porque pues afortunadamente participo indirectamente en la formación de residentes de reproducción y yo siempre contesto de la siguiente manera. Yo siempre he creído que como médico no soy Dios. Jamás he considerado que un médico es Dios. Yo jamás me voy a calificar de esa manera y considero que tengo y decidí una especialidad y una subespecialidad en la que trato de hacer mi mejor trabajo ahí. Considero que tengo límites, considero que no soy experto en la salud masculina, considero que puedo abordar una infertilidad, que puedo sospechar en diagnósticos, pero que yo no soy quien las debe de tratar. Entonces, lo que dijiste inicialmente me parece elemental para concluirlo. Yo para poder embarazar a una pareja, pues sí, yo participo en el estudio y en el tratamiento de la mujer, pero yo necesito un espermatozoide o muchos sanos. Y yo no puedo restablecer la salud de los espermatozoides enfermos porque yo no soy urólogo y porque no soy andrólogo. Entonces, sé muy bien mis límites y sé que debo de confiar en el equipo o en los médicos especialistas que tienen la experiencia del área, ¿no? Sí estoy de acuerdo en que un urólogo, o sea, que no cualquier urólogo debe de operar un varicocele. Eso me queda claro. ¿Por qué? Pues porque tal vez esa persona que dice que el varicocele puede empeorar el pronóstico reproductivo de un varón, tal vez lo que ha visto en las cirugías que ha visto, de los pacientes que ha visto, pues han sido por urólogos que no tienen tal vez el adiestramiento específico. En ginecología yo lo digo mucho, no todos los ginecólogos saben operar un quiste de ovario. En una mujer que tiene una etapa reproductiva o que está niña, joven, adolescente, 18, 20 años y tiene un tumor de 8 centímetros en el ovario, lo fácil es pinza, corte, quito el ovario y se acabó. No me interesa su futuro reproductivo. Pero el ginecólogo que cuida el quiste, que cuida quitar solo el quiste y preservar el tejido ovárico, definitivamente es elemental. Y hago la analogía con las cirugías por varicocele. O sea, sí me interesa que literalmente no cualquiera le meta mano al testículo del varón que yo quiero que me dé una adecuada calidad espermática. Entonces, definitivamente sí creo que así como otras especialidades o incluso ginecólogos me interconsultan a mí como biólogo de la reproducción o endocrinólogo de la reproducción, yo tenga la honestidad de decir hasta aquí llego yo, y creo que me parece muy elemental, muy relevante la experiencia y la injerencia de un especialista en el caso de la infertilidad masculina. Simple y sencillamente creo que esa es mi respuesta principal y creo que para eso está la medicina a la vanguardia. Yo estoy convencido de que pues tenemos la fortuna de estar en una ciudad donde contamos con la facilidad de poder tener especialistas de todo. Y cuando la pareja llega al consultorio y viene de otras partes, incluso Estados Unidos, yo digo, pues créeme que lo único que te puedo garantizar es que no voy a trabajar solo, que necesito el apoyo de la nutrióloga. En el caso de la pareja, yo siempre mando a los dos al nutriólogo. Estoy convencido que somos producto de lo que comemos y habitualmente comemos muy mal. Entonces, me parece que un estado nutricio adecuado de la pareja es elemental. Me parece muy elemental que sean 3 meses los que la pareja
utilice para el diagnóstico, para el tratamiento y para después de estos 3 meses bajar el balón y poder tomar la mejor decisión en cuanto al tratamiento de reproducción. Sí me parece elemental. Ha habido parejas que hacen esto y que ya no regresan conmigo a un tratamiento de reproducción. Regresan conmigo porque ya están embarazados. Y eso me gusta. Entonces yo creo que, pues, por eso creo que no soy solo y que parte de los éxitos que yo pueda tener en una prueba positiva no dependen 100% de mí. Perfecto. Así es. Y bueno, pues los invito a todos a que los sigan en sus redes sociales. Porfa, dinos cómo te pueden encontrar en Instagram. En Instagram es Centro Andrológico y en Facebook también. No sé, en Facebook. Creo que soy Dr. Gerardo Ortiz. Ok. Pues lo podemos encontrar en Instagram como Centro Andrológico y la verdad es que da muy buenos tips. Vemos historias de éxito y pues bueno, muchas gracias por su atención y estamos aquí viéndonos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias.